La mayoría de la gente opina que nada es gratuito y no se consigue algo a cambio de nada. Aún así, recibimos nuestro oxígeno gratuitamente del aire que respiramos. Recibimos luz solar de forma gratuita. Y el agua, bueno, eso solía ser gratuito hasta que llegó el agua embotellada. Pero, ¿y la energía? Siempre hemos tenido que pagar por ella, sea madera o carbón, petróleo o electricidad. La norma siempre fue que no puedes sacar más cantidad de energía de la que pones en un primer momento. Esto es una ley fundamental de la naturaleza. Los físicos del siglo XIX explicaron esto en la primera ley de la termodinámica, la conservación de la energía. Puede ser, pero la ciencia ha avanzado mucho desde entonces. ¿Y las leyes? Bueno, nunca existió una que no haya sido quebrantada. Los pioneros. A comienzos del siglo pasado, Nikola Tesla, el gran inventor que nos dio la corriente alterna y la bobina de Tesla, planteó: la energía eléctrica está presente en todos lados en cantidades ilimitadas y puede hacer funcionar toda maquinaria mundial sin necesidad de carbón, petróleo, gas o cualquier otro tipo de combustible. Esta nueva energía para la maquinaria mundial será derivada de la energía que opera en todo el universo, la energía cósmica. Con más de 200 patentes bajo su nombre, Tesla estaba en camino de transmitir la energía eléctrica sin cables cuando se metió en problemas con JP Morgan y los intereses financieros de 1901. Su ambicioso proyecto Wardenclyffe de magnificar y transmitir energía a barcos en el mar y su plan de proveer con electricidad libre y gratuita al mundo entero fue saboteado por Morgan, dejando a Tesla completamente desilusionado. Los adinerados industriales de la época sabían que su plan de cablear el mundo con el cobre de sus minas se alteraría si ya no pudieran controlar el suministro y los medios de distribución. Las ideas de Tesla sobre desarrollar tecnología en armonía con la naturaleza entraban en conflicto con la imperante actitud americana de la época, en la cual la humanidad fue puesta en la Tierra para someter y dominar la naturaleza. Poco a poco, Tesla fue acusado de chiflado y eliminado del registro histórico. Cuando murió en 1943, sus montones de papeles científicos fueron confiscados por las agencias del gobierno estadounidense. ¿Quién sabe qué ideas y extraordinarios aparatos podría haber heredado nuestro mundo si se hubiera reconocido su genio? Cuando JP Morgan prohibió a Tesla transmitir electricidad mundialmente a través de la torre Wardenclyffe, declaró: no puedo ponerle un contador, por tanto, no lo financiaré. Esto cambió literalmente el curso de la historia, y en los últimos casi 100 años hemos sufrido bajo ese interés por los beneficios económicos. Desde luego, se podría decir que la humanidad no estaba preparada para manejar las imponentes fuerzas que Tesla había vislumbrado. Pero el siglo XX traería guerras mundiales e innovaciones científicas mucho más horribles de las que había sido testigo la civilización occidental. Incluso antes de Tesla, el trabajo preliminar que llevaría a la energía libre fue llevado a cabo por científicos como Michael Faraday y James Clerk Maxwell. En 1831, Faraday modeló su imán giratorio y el generador de disco basándose en la Tierra, cuya rotación, alrededor de un núcleo de metal fundido, mantiene al planeta rotando en un campo magnético autosustentable. Su trabajo resultó en el desarrollo posterior de la dínamo de Tesla, también llamado generador monopolar o unipolar. El generador de Faraday proporciona las bases para mucho de lo que se hace hoy en día en el enfoque electromagnético de la energía libre, como la máquina N de Bruce de Palma y el generador de potencia espacial de Paramahansa Tewari. Repetidos experimentos han detectado salidas eléctricas anómalas mayores que las usadas para hacer rotar el disco, pero la fricción y limitaciones de voltaje han dificultado su eficiencia y, por tanto, su aceptación generalizada. James Clerk Maxwell, mejor conocido por sus ecuaciones de Maxwell, tiene fama por dejar las cosas claras con sus teorías sobre las propiedades de la electricidad en una forma que elimina la energía de punto cero. Pero el trabajo más avanzado de Maxwell permitió sacar el éter a la luz, una sustancia más fina que el aire que desde los tiempos de Platón ha sido considerado un hecho científico. La creencia prevaleciente de la época era que el vacío cuántico era una fina materia fluida, lo llamado éter material, que a día de hoy sabemos que es falso. El éter está ahí, pero no es un material fluido observable.
Faraday había reestablecido esta noción de líneas de fuerza, pero pensaba que el campo electromagnético o las alteraciones electromagnéticas en el éter eran en realidad cuerdas vibrantes. Las cuerdas estaban sometidas a presión, y cuando había una alteración, lo que realmente pasaba era que se retiraban las cuerdas. Maxwell expone que se propuso capturar exactamente eso, y eso es lo que hizo. La teoría actual de Maxwell son 20 ecuaciones y 20 desconocidos, en cuaterniones, lo cual es topología algebraica de nivel superior. Ahí puedes hacer cosas que nunca soñarías hacer en tensores, y que por supuesto no puedes hacer en vectores, y por supuesto tampoco con la teoría que originó nuestras universidades. Todo eso espera ser redescubierto y destapado. El ahora famoso experimento Michelson-Morley, a comienzos del siglo pasado, no pudo detectar un éter estacionario, así que los físicos clásicos presumieron de que, de una vez por todas, esto no existía. El caso fue cerrado hasta que la mecánica cuántica reabrió la discusión, permitiendo una nueva interpretación sobre cómo la materia interactúa con el campo de punto cero. La mayoría de nuestra comunidad científica cree verdaderamente que la naturaleza del espacio vacío está completamente vacía, desprovista de cualquier cosa. E históricamente es muy interesante, porque en el 1800 e incluso antes creían que había un éter, una sustancia que impregnaba todo espacio. Y en 1905, cuando la teoría de la relatividad se hizo famosa, decían, bueno, no necesitamos este éter. El vacío del espacio está vacío. Pero 20 o 25 años después, en 1925, cuando llegó la mecánica cuántica, de repente aparece una nueva energía en las ecuaciones de mecánica cuántica que necesita estar ahí para que las ecuaciones funcionen. Y tiene que ver con las fluctuaciones de la energía de campo electromagnética y con una frecuencia altísima que interactúa con todo. Y a esto lo llamaron energía de punto cero. Y resulta que todas las partículas elementales interactúan con esta energía, convirtiéndose en una fuente de energía potencial. Esto es lo que estamos descubriendo hoy en día. La energía libre, que también se le llama energía de punto cero, es básicamente energía contenida en el vacío del espacio, energía que es indetectable por cualquier método tradicional. De hecho, la energía es homogénea e isotrópica, la misma en todos lados y en cualquier dirección, y por esa razón, tratar de extraerla o medirla conlleva el mismo problema que tratar de pesar una taza de agua por debajo de la superficie del océano. ¿Cómo lo mides y en relación a qué? Y ese ha sido el dilema de los físicos. Y en este siglo hemos llegado a un gran callejón sin salida. Un callejón sin salida donde no existe lo que llamamos conciencia. No existe este campo de punto cero o este sitio desde donde la energía pueda llegar. Y la respuesta ahora parece ser que sí, porque físicos teóricos y numerosos experimentos en mecánica cuántica demuestran claramente la existencia de este omnipresente campo electromagnético llamado el campo de punto cero. De hecho, a pesar de que los escépticos a menudo hacen referencia a la teoría de la relatividad de Einstein, fue el propio Einstein quien dijo en 1920, existen argumentos de peso para alegar en favor de la hipótesis del éter. Negar el éter nos obliga a asumir, en última instancia, que el espacio vacío no posea ningún tipo de propiedades físicas. Los hechos fundamentales de la mecánica no armonizan con este enfoque. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, el espacio debe asignársele algunas cualidades. En este sentido, por lo tanto, existe un éter. De acuerdo con la teoría general de la relatividad, el espacio sin éter es impensable. El término vacío o vacío cuántico ha sido usado en varios y diferentes sentidos. Algunos ingenieros lo usan para decir que aspiras todo el aire y a eso lo llaman vacío. Y eso es la tecnología del vacío. Pero no es eso de lo que estamos hablando. Estamos hablando sobre el vacío en el espacio-tiempo. Hoy sabemos, por ejemplo, el efecto Lamb en mecánica cuántica muestra que este intercambio de energía entre el vacío y las partículas cargadas es real, de hecho, y genera efectos reales, y los puedes medir. Y a Willis Lamb le dieron el Premio Nobel de Física por realizar este tipo de mediciones y demostrarlas en los escritos de física. Así que sabemos que es real, ha sido detectado en experimentos. El efecto Casimir, por ejemplo, muestra claramente que está ahí y que genera efectos energéticos en vuestros materiales actuales.
Parece ser que en el enfoque moderno de la mecánica cuántica, si aplicas el conocimiento adquirido ahí, descubres que el vacío es extremadamente activo, en un intenso flujo de energía que va en todas direcciones al mismo tiempo. La densidad energética de esto, según estimado por varios físicos, es extremadamente alto, 10,8. Por ejemplo, en un centímetro cúbico, si pudieras coger la energía en bruto de ese centímetro cúbico y condensarlo en masa dividido a c al cuadrado, obtendrías una masa resultante de eso más perceptible que lo que pueda ver nuestro mayor telescopio en el universo perceptible en todas las estrellas y planetas hoy en día. Por tanto, la energía existente ahí es extremadamente densa y extremadamente intensa. Esto impulsa todo lo que llamamos realidad física, desde el nivel cuántico hasta el nivel perceptible y el mundo perceptible en el que vivimos. Todo es energéticamente impulsado o manejado por este vacío cuántico. El mar de energía en el cual flota la Tierra fue un revolucionario libro escrito por T. Henry Moray, un ingeniero eléctrico y un entusiasta de Tesla, quien en el comienzo de 1920 empezó a trabajar en un aparato que decía interceptar la energía radiante del espacio exterior. Su detector de estado sólido, la válvula Moray, fue diseñada con complejas series de semiconductores, capacitadores de alto voltaje y transformadores conectados a una antena y un conductor a tierra. Mediante estimulación de las oscilaciones existentes en la energía del espacio, su aparato de energía radiante operaba durante días extrayendo 50 kilovatios de electricidad. Sus demostraciones al público atrajo la cobertura en periódicos y a científicos de los laboratorios Bell y de la Administración de Electrificación Rural del Departamento de Agricultura. Aunque nadie pudiera encontrar pruebas de fraude, tampoco pudieron explicar cómo podía funcionar el aparato de energía radiante. Durante los años 30, desarrolló semiconductores y transistores que estaban muy adelantados a su tiempo. Desafortunadamente, y como a muchos otros inventores les había ocurrido, cuando se negó a venderlo a poderosos intereses. Moray y su familia fueron amenazados, disparados, y su laboratorio registrado y saqueado. Ignorado por la Oficina de Patentes estadounidense, Moray cesó de forma discreta en sus revelaciones públicas sobre el aparato después de que fuera destrozado por su asistente Felix Fraser, un simpatizante comunista que estaba frustrado porque Moray declinó sus repetidas ofertas de llevar la tecnología a Rusia. Hoy en día, los hijos de Moray, John y Richard, continúan persiguiendo el sueño de su padre. En Europa, los experimentos sobre vórtices de Victor Schauberger en los años 30 concluyeron con una avanzada comprensión sobre cómo los movimientos en espiral inherentes a todos los sistemas naturales invertían el efecto de la entropía. A través de estudiar las propiedades del agua en sus movimientos centrípetos en espiral, creó un generador de implosión que concentraba la carga eléctrica. Victor Schauberger es uno de mis héroes. Habló sobre una posible ciencia basada en el movimiento centrípeto, en vez de vamos a hacer explotar todo y estudiaremos el átomo a través de romperlo en pequeños pedazos. Estudiamos el átomo observando cómo se quiere mover de forma natural a través de su movimiento en espiral. Y lo mismo allá donde mires en la naturaleza. Las ideas de Schauberger se hicieron ampliamente conocidas antes de la Segunda Guerra Mundial, cuando fue coaccionado a trabajar para los nazis en extravagantes discos parecidos a ovnis, así como su generador de energía. En 1958 viajó a los Estados Unidos, donde le dijeron que podía construir sus dispositivos, pero fue engañado para firmar la cesión de todos sus derechos y ninguno de sus inventos fueron desarrollados. Volvió a Austria, donde murió amargado y destrozado. Las contribuciones sobre la comprensión de la energía del visionario filósofo, artista y científico Walter Russell fueron significantes, a pesar de ser ignoradas por la ciencia oficial. Russell revisó la tabla periódica de los elementos, basándose en una espiral predijo muchos elementos e isótopos desconocidos como plutonio y deuterio, hidrógeno pesado. Sus teorías cosmológicas sobre la naturaleza mística de la realidad retaban a que los físicos pensaran en la energía, luz y materia como una sola sustancia.
Electroestática. Hay electricidad en el aire es una expresión común y muy cierta. Sujeten un peine y pásenlo por su cabello en un día seco y obtendrá una descarga estática. Por supuesto que es electricidad, pero ¿podría también ser explotada para producir suficiente energía que todos pudiéramos usar? A Benjamin Franklin se le atribuye el invento del motor electroestático en el siglo XVIII, pero su potencia de salida era escasa. El generador electroestático de Wimshurst es un mecanismo de alto voltaje desarrollado en el siglo XIX que puede ponerse en marcha manualmente o automáticamente y que produce espectaculares chisporroteros mientras carga botellas de Leyden. Hoy en día es usado en las escuelas en electricidad, pero sus aplicaciones prácticas son consideradas intrascendentes. Una variación de alta tecnología del dispositivo de Wimshurst es la testática, o convertidor suizo ML, de la comunidad Meternitha en Suiza. Durante los años 70, esta maravilla de dispositivo de energía libre ha estado operativo durante más de 20 años, proporcionando electricidad a una pequeña comunidad cristiana autosuficiente. Muchos técnicos expertos han quedado perplejos por el excedente de salida. No obstante, y porque la comunidad siente que la mayoría de la humanidad no está preparada para responsabilizarse de tal ilimitada energía, guardan la tecnología para ellos mismos hasta que llegue el momento en el que el mundo esté espiritualmente preparado. Otros investigadores, como Dr. Oleg Jethinmenko, aún persiguen el aprovechar el motor electroestático para aplicarlo a la vida real. Creo que el suyo fue el mayor logro porque usó un tipo específico de electrete, sustancia cerosa electrificada con cargas opuestas en sus extremos, que es como un imán en muchos sentidos, el equivalente eléctrico de un imán, y ha conseguido un motor de potencia .1, que es un aparato pequeño, y esto funciona continuamente con electricidad atmosférica. Al igual que la máquina unipolar, el motor electroestático está basado en la dinámica del medio ambiente de nuestra Tierra. Parecido a la energía solar y eólica, ofrecen alternativas sostenibles reales que, tan solo con algún aumento en eficiencia, podrían contribuir a la sustitución de nuestra actual dependencia al petróleo. ¿Somos lo suficientemente astutos como para aprender de las claves que nos ofrece nuestro planeta? La era moderna, de la electrogravítica a la crisis energética. Sobre esta fundación de pensadores e inventores innovadores como Tesla y Murray, comenzó la era moderna de la investigación en energía libre. En los años 50, mientras aumentaban los avistamientos ovnis exponencialmente en Estados Unidos y mientras un incipiente programa espacial trataba de alcanzar el lanzamiento ruso del Sputnik, un hombre llamado T. Townsend Brown estaba ocupado con experimentos que desafiaban la comprensión convencional de lo que es la electricidad, la gravitación y la propulsión. Junto con los doctores Paul Byfield y Agnew Bunsen, Brown llevó la alta tensión a otro extremo. En este video casero poco frecuente fueron grabados los primeros experimentos en electrogravítica. A través de usar altas tensiones entre 20.000 y 200.000 voltios, Brown descubrió que condensadores altamente cargados mostraban un notable empuje en una dirección. Aunque fuera premiado con una patente por su generador electroquinético, nadie ha vuelto a reproducir su experimento, hasta hace poco. En pantalla se muestra a Larry Davenport demostrando su réplica del aparato electrocinético de Brown, explicando: Cuando comencé a leer el material de Brown, no entendía la diferencia entre los dispositivos eólicos de iones, los cuales son abundantes ahí afuera y muy eficientes en cuanto a producir viento ionizado, y su material específico. Al final decidí hacer el trabajo de Brown en 1994. Analicé su dispositivo, probé diferentes cosas que no funcionaron y pensé, bueno, se supone que Brown era el pionero en esto y la gente que hace las reclamaciones y las patentes se remiten a él. Así que pensé, trataré de volver a hacerlo. Equilibrarlos era muy importante.
Su método de propulsión específico era usando la separación de carga de alta tensión del vehículo. Descubrió que las naves circulares eran mejores para esa aplicación que las naves con alas. No obstante, recientemente descubrimos a través de la investigación del Dr. Paul Violette que el bombardero B-2 de hecho parece calificarse como una nave electrogravítica. El ejército ha admitido que se carga eléctricamente la parte posterior, frontal de las alas. Existe también el uso de una altísima dielectricidad. El uranio empobrecido es usado en la parte frontal de las alas, y existan o no otras aplicaciones de aquella tecnología en ese diseño, estamos viendo que debido a que los gases de combustión están negativamente ionizados también, de repente tenemos la separación de carga de alta tensión necesaria para proporcionar una fuerza de propulsión extra, sobre todo en altas velocidades. Así que la electrogravedad, en ese aspecto, tiene un proceso muy simple, pero proporciona un buen modelo de fuerza para una pequeña cantidad de energía de entrada. Igual que otros muchos inventos prometedores desarrollados durante los años de la Guerra Fría, la Ley de Secreto Nacional impidió a científicos como T. Townsend Brown comercializar o incluso publicar cualquier tecnología que potencialmente pudiera ser interpretada de tener aplicaciones militares. El triunfo del programa de exploración espacial americana dio paso a la era de los límites en los últimos años de los 70. La tristemente célebre crisis energética nos hizo darnos cuenta de nuestra dependencia en los recursos limitados. Muchos inventores prometieron resultados apasionantes con dispositivos que, según afirmaban, resolverían la crisis. Afirmaciones de Over Unity, donde la potencia de salida superaba a la de entrada, fueron anunciadas constantemente. Sin embargo, cuando estos prototipos se ponían a prueba, la mayoría rendía pobremente o simplemente no funcionaba. Los métodos de medición eran, y siguen siendo, extremadamente difíciles de realizar con precisión. Los pocos inventores que lograron modestos excedentes de salida fueron rechazados por la ciencia oficial y se les denegaron las patentes. Sin protección de patentes, los inventores carecen de incentivos financieros para invertir los millones de dólares necesarios para la producción en masa y el marketing de sus dispositivos, por prometedora que sea la tecnología. Después de todo, la dinámica clásica newtoniana nos llevó a la Luna, y la ecuación E es igual a mc² de Einstein explicaba que la energía ni se crea ni se destruye. Cualquier cosa que no cumpliera este principio era etiquetada como movimiento perpetuo, algo indigno de examen científico. Cuando empecé en 1980, no hablábamos de la energía libre, lo hablábamos a puertas cerradas. Las conferencias eran visitadas por personas que no conocíamos y la información era propagada de varias maneras, de modo que de repente la energía no convencional, que fue un término que nosotros desarrollamos, fuera a aparecer en solicitaciones militares. Es un tema controvertido que en ese momento realmente quería decir que sí que existe el algo de la nada. Por lo tanto, era falto de rigor científico y se trataba de un montón de científicos charlatanes que tarde o temprano serían educados por verdaderos científicos sobre cuáles son las leyes de la física que estaban siendo quebrantadas. Y así, la mayoría de científicos equiparan cualquier noción sobre dispositivos de energía libre o over unity a la máquina de movimiento perpetuo y, por tanto, una completa patraña. Sabes, es un juego de palabras. Los científicos lo interpretan de una forma, los que intentan hacerlo lo ven como un sistema abierto. Menos mal que ahora tenemos el tipo de termodinámica, ya sabes, han sido concedidos premios Nobel por ello, a Prigogine, por ejemplo, por sistemas alejados del equilibrio de la termodinámica que tienen sus sistemas abiertos y que la energía fluye adentro desde el exterior y a través de ellos. Este tipo de sistemas pueden producir over unity, energía libre. Es física perfectamente legítima. La mayoría de científicos hoy en día ni siquiera están al tanto de los escritos sobre la existencia de la energía de punto cero, principalmente porque la mayoría de científicos no son físicos. Yo fui a la escuela, realicé el doctorado en Ingeniería Eléctrica e Ingeniería de Sistemas, y ningún profesor había oído hablar del tema, pero estaba en la biblioteca.
Parte de esto es que la mayoría de científicos son especialistas de su área particular, y hoy la ciencia está muy fragmentada. Para aquellos que saben que la energía de punto cero existe, pueden argumentar, bueno, tiene una naturaleza aleatoria, por tanto no puede explotarse como fuente de energía. Pero trabajos recientes de Ilya Prigorine en termodinámica, que ganó el Nobel en 1978, demuestran cómo esta energía podría autoorganizarse si se dieran un sistema de condiciones necesarias. Y esto es lo que está pasando en ciertos experimentos y en algunos inventos que están explotando esta energía y produciendo energía anómala. Otra resistencia viene de la propia comunidad de físicos que conocen esta energía y que se dan cuenta de que, si se pudiera extraer, todo cambiaría. La naturaleza de la física cambiaría, porque entonces el fundamento más importante de la física tendría que ser la cuántica, la energía cuántica que está incrustada en el aire y el espacio. Y de veras no lo entendemos, y es matemáticamente dificilísimo hacer cálculos con ello. Y parece que será la base para la teoría de cuerdas en el futuro. Por lo tanto, lo que parece ser nada será entendido como efecto de campo, como la extracción de una energía que ya está disponible, pero no puede ser vista. Incluso las ondas de radio, por ejemplo. El televisor es un buen ejemplo. Si lo muestras a una tribu primitiva, parecerá una caja mágica, pero está convirtiendo energía invisible del aire en señales, imágenes e información. La rueda de palas en un río que suele poner en marcha un molino para moler el maíz es un dispositivo de energía libre. Lo mismo que un molino de viento, por ejemplo. Quiere decir que cogemos y usamos la energía de una fuente externa y la usamos. Así que es un sistema abierto o autopoyético, y el entorno del sistema está proporcionando un flujo de energía dentro del mismo que el propio sistema está recolectando y usando. Requerimientos primordiales. Tiene que ser un sistema abierto, autopoyético. Tiene que tener una fuente de energía externa para proveer a la energía que vamos a utilizar, y por tanto no es más misterioso que un molino de viento. Y ahora volvemos al punto de partida y nos damos cuenta de que algunas de las nociones del siglo XIX sobre la física y la metafísica, como el éter y el vórtice, actualmente están siendo recuperadas. Y aquellas ideas se están uniendo con modernos experimentos y con la mecánica cuántica y otros para sintetizarse en lo que llamo ciencia sagrada, en una ciencia completamente nueva. Una nueva física donde permanece o impera la conciencia y donde no tenemos que seguir a ningún gurú o líder o nada parecido. Que tenemos todo lo que necesitamos en el universo. Es nuestro y lo podemos tener ya. Y esto es la esencia de algunos de los principios básicos que se encuentran detrás del descubrimiento de la energía libre. Propulsión inercial. La fuerza de inercia es conocida en mecánica, pero hasta hace poco ha sido considerada demasiado débil y difícil de aprovecharla para propulsión. Según algunos teóricos como Hal Puthoff, la inercia, como la gravedad, es lo que ocurre cuando tratamos de acelerar un objeto contra fluctuaciones del punto cero en el vacío. Nos encontramos con resistencia, literalmente. El inventor canadiense Roy Thornton ha desarrollado un motor de propulsión de impulso inercial que vence esa resistencia usando la fuerza centrífuga. No empuja contra nada y no emite gases de combustión, pero se ha calculado que es 20 veces más eficiente que un motor a reacción. Aquí, el empuje de la propulsión inercial Thornton hace funcionar una canoa en una piscina. El motor, que se aloja en una caja, no hace contacto con el agua o el aire. En el test del péndulo, se genera una fuerza unidireccional para mantener el péndulo en un lado.
Se pueda o no demostrarlo, como lo he hecho, mediante análisis de ingeniería, modelos que ascienden y se inclinan y que superan el test del péndulo, en otras palabras, que se mantienen a un lado del péndulo continuamente e incluso ponen en marcha una canoa en una piscina, la comercialización de este dispositivo es todavía un camino muy difícil, algo que pasa en muchos inventos, pero en lo que quiero enfatizar es que la medición de F sobre P sobre eso es literalmente 20 veces mejor que el motor a reacción. Y el típico motor a reacción comercial, creo que el que analicé fue el DC9, tiene alrededor de 0.016 newtons por vatio. Esto es en el sistema métrico. Ahora, cuando miras a Thornton, él es capaz de conseguir 0.03, 0.032 newtons por vatio, virtualmente 20 veces mejor que el motor de reacción. Roy Thornton está desarrollando mejoras para incrementar el rendimiento de su sistema. Desafortunadamente, y como muchos inventores, incluso con una patente estadounidense bajo el brazo, todavía está por encontrar suficientes inversiones de capital para sacar su motor al mercado. Plasma relámpago controlado. Todos hemos visto esos dispositivos que demuestran los relámpagos en una botella, el fenómeno eléctrico conocido como descarga de plasma. Varios inventores, trabajando de manera independiente, han desarrollado combinaciones exóticas de gases, metales y procesos para extraer un excedente de energía eléctrica de este fenómeno natural. En 1996, Paulo y Alexandra Correa recibieron la primera patente para este dispositivo, llamado reactor de descargas brillantes pulsadas autógenas, el primero de este tipo en convertir la descarga en plasma a electricidad directamente. El inventor de Utah, Paul Pantone, ha desarrollado lo que llama el procesador de combustible GEET, un generador de plasma similar a un supercarburador que parece funcionar con un 80% de agua y es totalmente libre de contaminación. Este dispositivo reemplaza el carburador y el tubo de escape y los combina en una sola unidad, mientras que este lado actúa como una refinería en miniatura, permitiendo que el motor se ponga en marcha con cualquier cosa, desde ácido de batería mezclada con agua hasta petróleo crudo directamente de la tierra. Esto es petróleo de Angola, gravedad de 39.5. El crudo es usado únicamente para cebar el motor. El combustible principal es agua. Los gases de combustión van hacia abajo, giran alrededor y llegan hasta este extremo de aquí. La cámara de decantación saca parte del calor del tubo de escape y además este tubo obtiene parte de los gases de escape, los lleva a la cámara de decantación y los burbujea hacia abajo. Las burbujas, pasando a través del combustible, son elevadas a la parte superior de la cámara, recogidas por el tubo y es nutrido por la cámara del tubo de escape mientras es nutrido. Hay un vacío interno y ocurre una termopermutación. Este proceso ha sido discutido varias veces. Se dice que es un campo de plasma, un campo eléctrico. Sabemos que tiene un tipo de radiación que no es alfa, beta ni gamma y tenemos rayos X para demostrar que lo que sea que sale de la unidad se ve afectado de diferente manera dependiendo de si es acero inoxidable o acero común. Cuando la temperatura de los escapes es la misma que la temperatura del aire entrante, hay un 1 o 3% más oxígeno en el aire que sale del tubo de escape que el que existe en el aire que respiramos. No hay rastro de carbono. Desaparece. Más que desaparecer, se transmuta en alguna otra sustancia, un elemento más ligero. Porque tenemos una abundancia de elementos ligeros aquí que no se explican desde aquí abajo, pero durante el proceso de calentamiento se producen cambios moleculares. Después de haber utilizado esta máquina, de 1983 a ahora, 1996, y muchas veces la hemos usado unas 8 horas y media por día, nunca hemos tenido que cambiar la bujía, el aceite o la hemos tenido que limpiar. La hemos abierto 3 veces para revisarla por dentro y estaba impoluta.
Lo que tenemos aquí es el dispositivo JIT de Pantone, encajado en un motor de 2300 cc de 4 cilindros. Como verán, aquí tenemos un contenedor transparente que sostiene el combustible. Cuando el motor se pone en marcha, el aire es arrastrado aquí por el vacío a través del combustible, burbujea el combustible, y los vapores resultantes salen por aquí, viajan por este tubo hasta la cámara de reacción y regresan por aquí. Por aquí lo recoge el motor a través de este tubo. Este es el filtro del aire y este tubo está conectado a otra válvula que es controlada por este enlace que hace vibrar la toma de aire y la toma de combustible. Esta es la válvula de retroceso del aire que va a través de este tubo hasta el contenedor. Durante el test, con el ajustador de 2300 cc, hemos conseguido una eficiencia de hasta e incluyendo un 300% de lo normal. Si este motor normalmente consigue 32 kilómetros por galón, 3.78 litros, en una autopista, ahora estaríamos consiguiendo 96 kilómetros. No completamos el bajo octanaje de 100 vatios, pero estamos seguros de que no tendremos problemas de potencia. Presencié las demostraciones de Paul Pantone y estaba asombrado por la afirmación de la posibilidad de usar cualquier combustible o agua, incluso mezclado con petróleo y así sucesivamente. Es similar a algo que ya está validado, como Gun & Man, que está siendo usado en el estado de Nevada en este momento. No obstante, esta es una información incluso más chocante porque parece ser verdaderamente, si es correcta y si se puede validar, él parece bastante abierto a ello. Parece que este puede ser otro nuevo proceso a través del cual se produce algún tipo de transmutación de elementos. Afirma que no sale carbono del tubo de escape, lo cual sería impensable cuando introduces un combustible de hidrocarburo. Incluso aunque esté mezclado con agua, tiene que salir carbono. Y él afirma que no salen emisiones de CO o CO2 de aquí. Y parece no haberlas, visualmente. Y que parece que no salgan partículas de hollín del tubo de escape. Así que tengo esperanza sobre esto. Nuestras unidades de muestra, que irán a 25.000 estaciones hasta final de año, están siendo retroalimentadas mientras hablamos para incluir nuestro sistema en el tubo de escape y nuestro inyector de aquí, con equipo estándar que se trae de la fábrica, de manera que podamos presentarlo en público cuanto antes. Después de ser rechazado por docenas de fabricantes estadounidenses, ahora Pantone tiene contratos con varios grandes países extranjeros. Últimamente, varias empresas estadounidenses han decidido echarle un segundo vistazo. Fusión fría o nueva energía de hidrógeno. En 1989, dos físicos de la Universidad de Utah, Dr. Stanley Pons y Dr. Martin Fleischmann, crearon histeria mediática con su comunicado de fusión fría en una botella. Aunque varios experimentos independientes reflejaron resultados similares en sus pruebas, el grito de fraude fue rápidamente propagado en el MIT y otras prestigiosas universidades. La desacreditación fue rápida y despiadada.
Durante toda la historia de la ciencia, cuando existe algo muy amenazador para las ideas establecidas, como las revelaciones de Galileo a través del telescopio, y su idea, siguiendo la de otros, de que la Tierra giraba alrededor del Sol y no viceversa, la deriva continental, muchos tipos de afirmaciones que acabaron validándose, la reacción inicial de la ciencia es decir, esos son tonterías, y rechazarlo. Y ni siquiera mirar los datos. Y yo diría que el fenómeno de la fusión fría y la energía libre, o la nueva energía, son tan amenazadores para los fundamentos de la física y química modernas, y para otras ciencias, que te esperas esa reacción negativa tan intensa. Provocó entusiasmo e indignación en él. La verdadera historia detrás de la fusión nuclear es que nunca murió. Justo después del comunicado en Utah, el 23 de marzo de 1989, cientos, miles de personas de todo el mundo, científicos, ingenieros, comenzaron a duplicar el experimento de Pons y Fleischmann. Y no paraban de salir resultados positivos, de todas las formas, incluyendo la energía, el exceso de energía, mayor la que salía de la que entraba, del que pudiera explicarse con cualquier reacción química o cualquier energía almacenada previamente. La desafortunada situación llegó cuando el Departamento de Energía planeó una falsa comisión de supuestos expertos, quienes muchos de ellos estaban predispuestos desde el principio en contra del tema. Vinieron con las respuestas esperadas en 3 meses y lo ratificaron en 6, a pesar de que las pruebas continuaban sucediéndose. Esos físicos nucleares que estuvieron trabajando con la fusión en caliente, el tokamak y este tipo de cosas, tienen una enorme cantidad de pruebas que demuestran exactamente lo que esperan que haya pasado con la reacción nuclear en este gas y plasma caliente. Ellos creen, y es una buena conjetura para empezar, que las reacciones nucleares que ocurrían en una célula de fusión fría deberían ser las mismas. Bueno, la madre naturaleza no siempre acepta nuestra predisposición a creer. Por lo tanto, dice, este es un entorno diferente, estas son reacciones diferentes, así que chicos, empezad a estudiar con más fuerza y descubrid qué es lo que pasa. Los problemas al evaluar un dispositivo de fusión fría no han sido tanto si funciona o no, sino si funciona en cada caso. Y muchos científicos son de la opinión de que si no funciona en cada caso, entonces es que algo va mal. El problema básicamente ha estado en la preparación del metal. Esto ha sido particularmente cierto en los experimentos de agua pesada de Pons y Fleischmann. Algunos materiales clausuraban totalmente el efecto de las células. Otras cosas están encontrando adiciones que estimularán el efecto, así que hay mucho estudio en marcha sobre esta área. Ahora existen más de 30 países con más de 200 laboratorios donde se ha repetido, se ha avanzado o se han tenido éxitos en varios tipos de dispositivos de fusión fría. La célula de potencia Patterson de tecnología de energías limpias de Dallas, Texas, es uno de los dispositivos más espectaculares en el campo de la fusión fría. También resulta ser el primer dispositivo que tiene una patente de Estados Unidos, lo cual es muy importante. Conseguido casi por accidente, desde entonces hay cientos de aplicaciones de patentes que la Oficina de Patentes está rechazando. Esta célula es muy similar al concepto de Pons y Fleischmann, excepto que usa pequeñas perlas cubiertas de metal con níquel, níquel de paladio o a veces simplemente níquel y agua común, no el agua pesada con la que empezaron Pons y Fleischmann, y produce, con una corriente fluida de este líquido o electrolito, con un poco solo de sulfato de litio mezclado, produce una energía espectacular. De hecho, en un experimento, se produjo un apagón total y la célula continuó produciendo 20 vatios de potencia, sin ningún fallo, durante por lo menos 14 horas. Tengo entendido que puede seguir funcionando durante más días. Los típicos ratios de potencia de este tipo de célula es muy resistente, totalmente repetible. Están entre 10 y 1000 a 1, ¿cierto? Cuando tienes incluso una pequeñísima potencia de entrada. Han hecho que vaya a más de 1000 vatios con solo 1 vatio de electricidad de entrada.
Es evidente que estas células se pueden hacer autosustentables, es decir, que funcionen por sí solas. Dennis Cravens es un científico independiente que ha realizado investigaciones de primera mano para estudiar los efectos de la célula de potencia de Patterson. Lo importante es, fíjense aquí, que el exceso total de energía está normalmente en la franja de megajulios. Si efectúas un cálculo químico de cuánto metal tienes ahí, alrededor de 20 miligramos, giras la manivela y calculas cuántos moles es eso, se asume que hay alrededor de 100 kilocalorías por mol, para los químicos, en una reacción energética típica, si podéis imaginar una. No podemos imaginarnos una, pero si la hubiera, tal vez obtendrías unas 32 kilocalorías si fundieras todo el metal. A través de este sistema, conseguimos 528, 3 o 4 magnitudes más, de energía integrada de la que obtendríamos quemándolo todo químicamente. 528, 18, 0.056, 18, 970 WIL, 02. Si hacéis los cálculos, encontraréis que no se puede llegar ahí. Es más común que un pequeño porcentaje de ellos esté en la franja de millones de electrones voltios, MeV. Recientemente ha sido revelado que la célula de Patterson seguirá produciendo calor durante por lo menos 14 horas después de que se apague. Esto es un descubrimiento espectacular. No ha sido publicitado o publicado decentemente, pero lo que eso quiere decir es que estamos tratando con una fuente de energía libre. Los inventores nunca usan esa definición por razones obvias, pero lo importante es que se necesita más comprensión y también se tiene la clave para el tipo de dispositivo que necesitamos. Lo interesante de la célula de Patterson también es que produce hidrógeno y oxígeno como subproducto. Se produce usando cualquier tipo de agua, electrolizando esta agua y agotando el hidrógeno y el oxígeno. Existen dos puntos de vista sobre esto. Por ejemplo, si somos forzados a una situación donde estuviéramos en un espacio cerrado y sin poder pasar mucho tiempo en el exterior, aunque ya pasamos en interiores el 90% del tiempo de todas formas, el suministro de oxígeno es muy valioso, incluso usemos o no el hidrógeno. Pero también es posible que incluso almacenemos el hidrógeno y por lo tanto tener vehículos que funcionen con hidrógeno y usar el oxígeno en el interior. Otra área que ha surgido como resultado de la fusión fría, que es igual de contrapuesto y catastrófico para la iniciativa científica, como el over-unity, y el concepto de energía de salida mayor que de entrada, energía excedente, es la transmutación de metales pesados. Ahora, en experimentos regulares de fusión fría, han visto cambios en elementos del metal. Por ejemplo, la producción de cobre, la producción de otros isótopos como el rodio, el cambio del paladio en otras cosas. Esto está confirmado. Eso ya está ocurriendo con una mínima entrada de energía. Así que a lo que lleva esto es a una analogía con las viejas afirmaciones de los alquimistas, quienes eran capaces, históricamente decían, y existen algunas pruebas de que lo podían hacer procesos de baja energía que transmutaban en oro, otros elementos como plomo o mercurio u otros. Esto se hace hoy en día en laboratorios. Y cada caso que conozco, en la historia de la ciencia, donde era visto un pequeño efecto inicialmente para producir algo, era más tarde aumentado en escala. Así que es bastante probable que nuestra cultura entre en una era de alquimia, en la cual procesos de baja energía puedan producir metales preciosos. Mientras miramos hacia el futuro, creo que seremos capaces de encontrar caminos en los cuales podamos crear el tipo de elementos que necesitemos a través de estas reacciones nucleares de baja energía. Creo que seremos capaces de empezar a añadir, desechar o cambiar el núcleo de los átomos para poder conseguir el tipo de átomos estables que necesitemos. Pero más importante, creo rotundamente que seremos capaces de obtener materiales radioactivos, añadir un protón o añadir algunos cambios y hacer que estos materiales radioactivos se vuelvan no radioactivos. Y esto será de gran ayuda para nuestro presente.
limpiar el lío que hemos dejado atrás con nuestras bombas nucleares, con plantas de energía nuclear y, por supuesto, cosas como Chernóbil. Así que, en el futuro, hemos preparado el terreno con la fusión fría, a través de la cual seremos capaces de manejar una gran variedad de cambios nucleares que hasta el momento han estado fuera del modelo actual de lo que se puede hacer con reacciones nucleares. Hay muchas compañías de energía a través de todo Estados Unidos que están ahora alerta y están enviando sus representantes a conferencias sobre fusión fría. Nos los encontramos constantemente, nos apoyan y serán la vanguardia de la nueva era energética. Creo que cualquier empresa de servicio público que no se meta en esto ahora está condenada. Porque, francamente, cuando tenemos generadores de electricidad y calor que pueden estar en una casa o edificio, ¿por qué va a querer nadie estar enchufado a la red de suministro de electricidad por más tiempo? La gente daría razones en contra de eso, pero creo que la red de suministro eléctrico desaparecerá. Sin duda, un proceso sorprendente que ofrece desarrollos apasionantes en un futuro cercano. Pero la tarea de extraer energía de nuestro entorno realmente requiere una tecnología tan extraña y mega avanzada que al final estuviera también bajo control de grandes intereses motivados por los beneficios. El extraño metal paladio todavía tendría que ser buscado, extraído y purificado. ¿O hay disponibles tecnologías más simples en diseño y de bajo mantenimiento que pudieran adquirirse en un establecimiento e instalarse por cualquier persona y por un precio único y asequible? Vamos a mirar en profundidad a diversos individuos y compañías que han estado trabajando durante años, perfeccionando dispositivos que ellos afirman harían justo eso. Los inventores de conciencia planetaria de hoy en día. Nadie en el campo de la energía libre ha tenido tanta determinación y persistencia como el inventor Joseph Newman, de Mississippi. A Newman se le han denegado las patentes para su máquina de energía repetidamente desde los 70s, aunque numerosos ingenieros, científicos e incluso congresistas hayan testificado a su favor. En 1968 inventé una bicicleta que hacía un caballito. Usé un volante de inercia de 36 kilos que fabriqué. Saqué un embrague mecánico de un motor de 30 caballos de potencia y lo instalé por encima del eje de la rueda trasera. Se subía un niño, generaba inercia en el volante de inercia de 36 kilos, se hacía engranar con el embrague mecánico e inmediatamente la parte delantera saltaba hacia arriba y dejaba una distancia del suelo de esta altura. Al niño se le quedaron los ojos abiertos de par en par, no se lo acababan de creer. Pero yo no había oído que el giróscopo era un estabilizador. Así que fui a la biblioteca y vi un libro sobre giróscopos. Cuando empecé a leer las características mecánicas del giróscopo, la pregunta que me ha rondado por la cabeza durante 3 años es ¿cómo sabía la corriente qué dirección tomar? ¿Y cómo era que yendo paralelamente no consiguieras nada? Vi que las leyes del giróscopo encajan con eso exactamente. Si estudias las leyes del giróscopo, si obtienes este pequeño giróscopo y lo haces girar, podéis ver que lo hace, pero creo que todo el mundo sabe que lo pivotas en esta dirección y va en una dirección, lo pivotas de la otra forma y va de esa otra forma. Le doy la vuelta a 180 grados, ahora si lo empujo hacia arriba va en la dirección opuesta, si voy en paralelo no se pivota, si mueves un conductor mientras mantenga la posición paralela a través de un campo magnético, lo empujas para arriba y va en la dirección contraria, giras el imán 180 grados y todo se invierte, lo empujas en paralelo a las líneas de fuerza con el alambre de cobre y no conseguirás nada. Me decía que la energía en un campo magnético es una partícula giroscópica. Y no me importaba lo que el resto del mundo dijera porque no podían contestar a mi honesta pregunta. Para mí estaba claro, la energía en un campo magnético está compuesta de partículas giroscópicas. Es la esencia mecánica detrás de la ecuación de Einstein, E igual a mc². Se mueve hacia adelante en C y gira en C. Esa es la ecuación de Einstein de E igual a mc². Solo ocurre cuando tienes alineación de átomos en la materia. Cuando el átomo está alineado, aparecerá el campo magnético, te sales de los límites de la materia y obtendrás un río en movimiento del cual sacar provecho. Lo que os voy a enseñar es una tecnología energética que cambiará drásticamente su vida contra lo que luchan los agentes poderosos del status quo, y les enseñaré la historia de lo que no quieren que tengan.
pero podrán ver por ustedes mismos que esto funciona. En lo que se tienen que fijar son estos contadores, porque estos contadores les mostrarán que hay más potencia o energía en este sistema de la que fluye de esta batería. El electroimán baja por el eje, de un lado al otro del eje, tiene forma de huevo, con 6 caras, el azul representa una bobina funcionando en esta dirección y la roja representa la bobina que va en ángulos rectos. El conmutador muestra que se rompe este circuito cada 90 grados, avivando una bobina y luego avivando la siguiente. Fíjense que el indicador se eleva cuando está en marcha porque las baterías se están empezando a cargar. Esto iba de 200 a 400. Ven que se produce más corriente a través de este sistema de la que esas baterías son capaces de proporcionar, porque las baterías no producen potencia de radiofrecuencia, de modo que la potencia de RF es potencia real. Este contador solo funciona transformando el calor, y el calor es transformado en electricidad porque funciona a través de un conversor. Es un dispositivo de medición muy preciso e indica que hay más del doble de corriente que fluye en este sistema de lo que las baterías son capaces de proporcionar. Y las baterías no pueden producir potencia de radiofrecuencia, y esto es potencia real, tiene que venir del propio sistema. Muestra claramente que la energía de salida es mayor que la energía de entrada en el sistema. Esto es lo que he estado diciendo y lo que han visto más de 30 científicos que han venido a mi casa desde todo el mundo. Algunos de ellos vinieron desde Inglaterra e hicieron declaraciones juradas de que el invento funcionaba. El administrador especial para la corte y Mr. William Scholar, que era el anterior inspector de patentes, era ingeniero eléctrico. El juez federal que lo eligió dijo que sus referencias eran magníficas. Miró las declaraciones juradas y dio al hombre el reconocimiento de las mismas. Dijo que las pruebas eran concluyentes, el invento funcionaba y no existían pruebas fácticas contradictorias. Pero la oficina de patentes dijo, no está siguiendo las formalidades de la ley de patentes. Nosotros, como observadores, vemos todo sin movimiento. Vemos objetos y los vemos quietos, y todo en las tiendas se mantiene quieto. Así que para nosotros, como observadores, creemos que el estado natural del planeta y del universo es el estado estático, inmóvil. Pero en realidad, si bajas a la composición básica del átomo de este material, te darás cuenta que el estado natural del universo es el movimiento. Lo que he dilucidado es que el estado antinatural es la falta de movimiento para el observador, porque el movimiento es lo que hace que algo se haga sólido, se haga una masa que interactúa con otras masas cercanas porque permanecen inmóviles y no son capaces de viajar por su atracción. Así que como observadores, lo vemos y decimos que el estado natural del planeta y del universo es la falta de movimiento. Lo creemos tanto como hace varios cientos de años creíamos que la Tierra era el centro del universo, que nosotros éramos todo lo que había. Y en los tiempos de Copérnico, incluso creían que las estrellas eran solo como un pastel lleno de pasas de 3 kilómetros de grueso, y las estrellas eran las pequeñas pasas que había dentro. Esto se debía a nuestros prejuicios y predisposición, basada en lo que veíamos que todo estaba centralizado a nuestro alrededor. Ahora digo que abramos nuestros ojos y nuestros brenes para ver la magnitud de lo que se extiende frente a nosotros. El viaje espacial se convertirá en realidad y nuestros niños se harán mayores emocionados teniendo un universo donde viajar. Pero los valores de la raza humana tendrán que cambiar a la par. Mientras Joe Newman todavía lucha por reconocimiento y una justa compensación, muchos empresarios están compitiendo por ser los primeros para presentar al mercado motores magnéticos construidos con materiales de la era espacial de alta tecnología y emplear microprocesadores para regular las pulsaciones y RPM, revoluciones por minuto. David Porter, de Semiconductores Galtech, nos demuestra su recientemente patentado motor magnético permanente, llamado generador eléctrico de carrusel. Esta es la última versión del generador eléctrico de carrusel. Es una versión rotatoria. Hay un rotor dentro. Hay 18 secciones separadas de lo que llamamos sección de bobina. Aquí. El 18 hace el diámetro exterior. Hay 6 bobinas aquí que usamos para accionar el motor. Aquí arriba tenemos un codificador que envía un impulso a la electrónica del aparato, haciéndole saber dónde se encuentra la parte rotatoria en relación a las bobinas, y ordena a las bobinas cuándo apagarse o encenderse.
Esto se consigue a través de un punto índice específico que tiene el codificador, que inicia la interrelación entre los dos. La electrónica aquí y la caja son contadores TTL. Cuentan el número de pulsos del codificador y encienden o apagan diferentes bobinas dependiendo de dónde se encuentre el rotor en cada momento. También hemos conectado este sistema al ordenador aquí. Esto nos da la oportunidad de cambiar el ciclo de funcionamiento del sistema. Lo podemos cambiar de un ritmo de impulsos de 1 impulso por ciclo hasta 40 impulsos por ciclo, que sería un 100% de ciclo de funcionamiento. Eso está incorporado dentro. Y lo que hacemos es cambiar el ritmo de impulsos en el ordenador, descargar los datos en la electrónica, y cuando viene el impulso índice, que lo hace a 1 RPM, entonces se actualizan los datos en los contadores. Es así como cambia el ritmo de impulsos en el sistema. No tenemos un encendido automático en este sistema en este momento. Esto es algo que hará un chip Intel. Comenzamos en un ritmo de impulsos de aproximadamente 13 impulsos, lo cual da un ciclo de funcionamiento de un 16%. Lleva un rato iniciar el giro de las palas, porque también funciona como su propio volante de inercia, así que vamos aumentando la potencia gradualmente. Dentro de este sistema todo fluye en un campo magnético. Hay muy poca fricción interna. Una vez el sistema coge velocidad, se estabiliza a 1/3 de RPM. Ahora mismo estamos en un 30% de ciclo de funcionamiento por canal. La velocidad sigue subiendo un poco. Calculo la aceleración de alcance aquí y está en 1850 RPM. Este blanco y verde muestran los dos canales del motor. Las pequeñas puntas de tensión ahí. La parte plana de abajo es la cantidad de tiempo que están apagados. Puedes ver cuánto está pulsando, cuánto tiempo está en marcha y cuánto apagado. Una de las analogías que nos gusta usar es: cuando levantas del suelo a alguien y cruzas la calle con él, usas mucha energía. Pero si lo pones en un neumático o una rueda, una vez que lo hayas puesto en marcha, solo tienes que darle unos pequeños golpecitos. De modo que la energía que usas para mover la misma carga es mucho menor. Y eso es lo que hacemos. Aumentamos mucho la velocidad y luego le damos unos pequeños toques, vitalizándolo un poco mientras da vueltas. Y usamos la inercia creada en el sistema para apartar el resto. De modo que usamos un impulso de alta velocidad en el sistema. Lo que hacemos es sacar la energía del imán. El imán tiene un ciclo de vida específico. Pierde aproximadamente un 1% al año. Así que no estamos tratando de crear energía de la nada. El sistema no funciona eternamente. No es movimiento perpetuo. Usamos la cantidad de energía que se encuentra en el imán. Una vez que se utiliza esa energía, los imanes se pueden quitar y se pueden recargar. Todo lo que hacemos es maximizar la eficiencia del flujo de densidad electromagnética que está ahí para producir una salida de electricidad. ¿Cuándo seremos capaces de ver dispositivos de energía libre potenciando productos de consumo como este coche eléctrico? Bueno, pues ya están aquí y quizás puedas comprar uno al finalizar este programa. En Oklahoma, donde el petróleo ha sido el rey durante más de un siglo, el inventor Troy Reed ha estado ocupado en su tienda construyendo motores de rotación magnética que, según cree, pronto revolucionarán cómo nos movemos por el mundo. Este es un nuevo prototipo de motor magnético y les puedo explicar un poco sobre lo que se llama el campo magnético. Todos los imanes, el viejo y grande prototipo de madera, tienen un sistema. Mientras el motor funciona, tiene una tensión que superar bruscamente, así, en sacudidas. Por ejemplo, si este motor lo hacemos rotar con el dedo, no le ocurre eso.
Entonces lo que he hecho es deshacerme del cigüeñal, deshacerme de los inyectores. Y el sistema de este motor de aquí, a medida que arranco el motor tipo manivela, el motor se pondrá en marcha y lo que haré es energizar este motor aquí. Si podés ver estos indicadores de amperios por aquí, cuando lleguemos a 150 voltios, lo desconectaremos y encenderemos la luz. Si giras, puedes ver este lado. Todas las piezas que están trabajando, que están aquí detrás, operan a través de un ordenador. Ten estos 5 voltios. Son 150 voltios. Lo que haremos es apagar todos los interruptores, asegurarnos de que no hay nada conectado al motor. Ahí está el cable. Aquí están los 150 voltios. El motor sigue funcionando. Puedes rotar y girar la mesa alrededor y sigue con energía circulando. No hay nada atado por la parte de atrás ni en el suelo. Lo giro y todavía sigue creando electricidad. Esperamos que para el año que viene puedan usarlo en sus casas. Lo bueno de esto, si hablamos de coches eléctricos, es que esto puede ir en la parte de atrás de un coche eléctrico y generar electricidad y cargar las baterías del coche. Precioso coche. Lo puedes conducir donde quieras. No contaminas el aire. Los demás coches eléctricos que he visto no son más que una transmisión estándar. Este es un coche con transmisión automática. No hay muchos cachivaches en este. He visto muchos coches eléctricos con muchas cosas dentro. Lo único que este tiene es una batería para la radio y para la calefacción. Tenemos 2 interruptores de seguridad aquí. Se pueden montar dentro de un sistema cerrado. Pero lo hicimos así para que se pudiera observar la tecnología del sistema de interruptor de seguridad. Este es un cuadro de control que reduce el amperaje. Esto es lo bueno con los coches eléctricos. Todos llevan tecnología Surge dentro. Crean calor y tienen que tener un ventilador para quitar el calor del controlador. No queremos que se caliente, sino que se mantenga frío, porque cuando se mantiene frío, mantienes los chips del ordenador que están en el controlador. Esto quiere decir que podrás ir más lejos y no tendrás problemas. Este coche eléctrico tiene 2 indicadores delante de la palanca de cambios, en la transmisión automática, que se llaman voltaje y amperaje. Esto es de lo que hablaba antes sobre el amperaje, en los coches. Digamos que podemos bajar el amperaje en vez de subirlo. El voltaje aquí indicará unos 120 voltios, pero al comenzar no habrá ningún amperaje. Los indicadores están aquí abajo, y estamos listos para conducir el coche. Y podréis ver por vosotros mismos lo que hace. Pones la marcha y el motor suena como el de un pequeño coche deportivo. Cambia, funciona correctamente. Un coche fantástico. Conduce. Fijaros en cómo el amperaje en el indicador va hacia abajo. Esto es lo que me gusta de los coches eléctricos. Si aprietas el acelerador, lo máximo que se obtienen son unos 100 amperios. Y eso es lo que queremos hacer, mantener bajo el amperaje del coche eléctrico. Esto te lleva a donde quieras ir. Si quieres hacer un viaje, no tienes que preocuparte en volver a casa a recargarlo, porque se llama tecnología Surge. Es un coche precioso y me encanta.
He puesto mucho duro trabajo en este coche. No necesita ni petróleo ni gas para funcionar, y la tecnología está aquí. Va a estar aquí. Va a funcionar estupendamente para todo el mundo, para la humanidad. Nos vemos. Este es nuestro futuro. Como hemos visto hasta ahora, el electromagnetismo parece ofrecer el camino más viable para muchos inventores contemporáneos. El motor magnético sigue desafiando la barrera del over-unity, pero están siendo demostrados métodos aún más sencillos a través del ingenio común. Dennis Lee, de Tecnología para un Mundo Mejor, ha estado luchando para perseguir su sueño de conseguir independencia energética para todo el planeta. Detenido en prisión durante 2 años sin haber sido condenado por ningún crimen, Lee organiza demostraciones en grandes ciudades estadounidenses y forma representaciones individuales para lanzar al mercado sus dispositivos. Un personaje polémico que algunos consideran un fraude y otros ven como un legítimo, aunque algo charlatán, personaje tipo P.T. Barnum, proclamando el poder para el pueblo, incluyendo a aquellos de otros inventores como Yul Brown. Aunque afirma que sus máquinas no usan la energía de punto cero porque extraen calor del aire circundante, sus numerosos dispositivos supuestamente consiguen logros súper eficientes reciclando energía excedente a través de sistemas de ciclo cerrado. He construido y desarrollado la bomba de calor más eficiente del mundo. Estos son los evaporadores de la bomba de calor aquí. Son de 2,4 metros de alto por casi 1 metro de ancho. Ahora, el refrigerante que ponemos aquí hierve a 40 grados bajo cero. Por tanto, en cualquier momento, día o noche afuera, en una tormenta de agua o de viento o de granizo o de nieve, o simplemente en un agradable día soleado o en medio de una fría noche, mientras que el refrigerante dentro de este panel esté más frío, entonces, sea cual sea el aire exterior o el fenómeno que caliente el panel, el calor del aire o el sol o el viento o la lluvia o la nieve será transferido al refrigerante al otro lado, porque es la segunda ley de la termodinámica, lo caliente va a frío. Esto es lo más frío en el exterior. Cualquier cosa que lo toque ahí fuera le dará calor. Un poco de calor hace un largo camino. Ese gas empieza a expandirse sin medida y mientras se expande es arrastrado dentro del compresor, no a través de succión. Conozco ingenieros e inventores a los que no les gusta usar el término succión, sino a través de presión negativa. De modo que a medida que el compresor está creando esta presión negativa, el gas está migrando hacia él. De modo que un compresor es un surtidor de gasolina, bombea gasolina. Así que el gas es bombeado en el compresor y se eleva la temperatura. Aunque este panel esté congelado si se toca con la mano y lo mismo pasa si tocas la línea que sale del panel, cuando alcanza el compresor, este recoge todo el gas en este espacio y lo pone en el otro espacio. Eleva la presión y la temperatura que sale del compresor. No se debe tocar la línea cuando esté en marcha, porque alcanza temperaturas de entre 90 y 120 grados. Así que de ahí es de donde recogemos el calor. Este calor se transmite aquí y luego utilizamos el compresor para coger la energía relativamente inútil que tenemos. Elevamos la temperatura y la presión y lo convertimos en energía muy útil. Luego ese calor será trasladado más adelante. Este es un compresor de acoplamiento directo, que obtiene el freón de los paneles y lo pone en marcha, porque este acoplamiento directo hace que los pistones vayan arriba y abajo. Esto da calor en la caldera y este expande el otro freón a través de ese pistón de doble acción que va adelante y atrás, y a través de aparatos mecánicos convertimos eso en rotación de eje. Esa rotación de eje hace girar esta rueda y la rueda hace que gire el compresor, y el compresor abastece de calor haciendo que esta rueda gire. Se podría decir que estas dos ruedas se retroalimentan. Por cierto, una vez que el freón ha cogido el calor y ha creado la potencia, luego va aquí arriba. Esto es un condensador que está succionando agua del fondo del depósito o también puede ser un pozo. Y pasamos agua a través de esta bomba de aquí que es también accionada por el mismo mecanismo de accionamiento, llevando el agua al condensador. El condensador más eficiente del mundo, a 100 grados delta T, 6 millones de BTUs. Y mientras hacemos pasar el agua, esta se calienta, pero el agua también es bombeada. Y mientras hago esto, os enseño el agua siendo bombeada. También enfriamos el freón que va a este bote y es bombeado de vuelta a la caldera a través de una pequeña bomba trombón, que funciona en el mismo cilindro. ¿Están listos para una prueba? Vamos a probarlo. Pongámoslo en marcha, chicos. Bien, cuando estés listo, maestro. De modo que está bombeando agua con la energía obtenida del aire.
Las bombillas se encienden con la energía excedente del aire. Están pulsando. No se preparó para que lo hiciera, así que no está estable. Pero pensamos que así podíamos demostrar el exceso de energía del que disponemos. Lo principal es que está bombeando agua. Se supone que bombea agua. Esto es un circuito cerrado, porque va y viene a la caldera constantemente. Tenía una bomba de calor en una cámara congelada. Bajamos la temperatura manualmente a 28 grados bajo cero en espacio muerto. Si tienen alguna experiencia en refrigeración, imaginen esto. Estamos en espacio muerto. La temperatura es de 28 grados bajo cero. Lo hicimos cada sábado a lo largo de un año. Vino gente de todo el mundo a verlo. Les pedimos que trajeran su propio equipo de test. Desmonten el aparato en pedazos si quieren. Tenemos un desafío de $10,000 para el que encuentre una trampa o algo. Cada fin de semana bajábamos la temperatura a menos 28 grados en espacio muerto y conseguimos que el agua estuviera suficientemente caliente como para quemar tu mano con la energía que sacamos de esa caja a menos 28 grados y a 2:1 COP, el mismo rendimiento medio que el de la bomba de calor GEE en América, solo que es en menos 28 grados en espacio muerto. Y desafiamos a todos los fabricantes de bombas de calor a que vengan cuando quieran, o a encontrar un engaño, o a traer su propio módulo para ver si ellos lo pueden hacer. Nunca vino nadie. Sí que vinieron muchos clientes y mucha gente de todo el mundo, Pakistán, de todos lados, así que estuvimos probando esto cada fin de semana durante un año, y un día vino un hombre eufórico a la demostración. Nosotros, que estamos aquí intentando construir esto, nos va a costar 2 años y $2 millones y estoy aumentando el capital a través de la venta de bombas de calor. Y viene esta persona al final de la demostración y me dice, Mr. Lee, estoy completamente asombrado. Quiero estrechar tu mano y decirte que no tengo ninguna duda de que tienes el mejor sistema de calefacción del mundo. El tuyo es el mejor en comparación con el solar y todo lo demás que existe. Lo conseguiste. ¿Sabes por qué tienes que conocerme? Porque he fabricado el motor térmico más eficiente del mundo y tú tienes la fuente de calefacción más eficiente del mundo. Si nos uniéramos con nuestras dos tecnologías, podemos convertirnos en los hombres más peligrosos del mundo. Y pensé, bueno, nunca he sido la persona más peligrosa del mundo y creo que me gustaría hacerlo. El nombre de esta persona era el Dr. Fisher. Esta persona demostró que se había construido mal la máquina de vapor. Tuve el placer de fabricar su módulo en mi laboratorio de investigación y obtuvimos su gran módulo porque, ¿por qué no querría yo uno grande? No quiero anclar a la gente a la red de suministro eléctrico con un nuevo sistema que los explotará un poco más aún, con la prepotencia que conlleva eso. Quería dar la oportunidad a la gente de que fuera completamente independiente de la red de suministro eléctrico, ¿se acuerdan? Ese era mi objetivo. Así que cogimos el módulo grande y lo reducimos a pequeña escala. Era un poco más pequeño que esto. Era de unos 33 centímetros de largo y 15 centímetros de diámetro, y esto sería suficiente para generar toda la potencia necesaria para tu casa. Por eso no quería nada más grande que eso. Y por cierto, ese pequeño módulo encaja en la guantera de cualquier coche fabricado en América. Crucé todo Estados Unidos contando mi historia, lo conté en cada estado y conseguí reunir a 1,000 personas. Juntos hicimos una campaña poniendo un anuncio en los medios porque ellos no lo cubrían, así que pusimos anuncios en la TV. Hicimos un anuncio de 60 segundos donde cortábamos la línea eléctrica y decíamos que puedes alimentar tu casa sin utilizar electricidad externa. Puedes accionar tu coche con un nuevo motor que funciona sin gasolina. Hicimos un anuncio de 60 segundos para toda la nación. Calculamos que lo vieron unas 10 millones de personas. Y después de que esto pasara, esto era demasiado, no podía ser tolerado. Así que recibí una carta del estado de California invitándome a volver a California e ir al tribunal. Así que volé de New Jersey de vuelta a California para ir al juzgado, y cuando entré al juzgado, el juez me dijo, probablemente te estés preguntando qué es lo que haces aquí, y respondí que sí. Y él dijo, porque el estado de California me ha ordenado mandarte a prisión. Y yo dije, bueno, eso es interesante.
Me mandan a prisión, pero nunca he sido condenado por ningún crimen. ¿Cómo puedo ir a prisión sin juicio y sin haber sido condenado? ¿Esto se puede hacer así? Y él dijo, bueno, el estado de California me ha ordenado mandarte a prisión y ahí es a donde vas, pero menudo caso tienes para apelar. Y eso, por cierto, es una cita textual, y tengo la transcripción. Salí de prisión hace 2 años y ahora hemos reconstruido nuestra red nacional de distribuidores. Estamos en cada principal condado de Estados Unidos. Disponemos de gente que entiende exactamente cómo funciona el gobierno, cómo trabajan los chicos grandes, cómo funcionan las empresas de energía. Ahora lo comprendemos todo y tenemos mucha más tecnología de la que nunca tuvimos en 1987 y estamos a punto de sacudir tu mundo. Más allá de esta dimensión, por si los resultados de OverUnity de estas pioneras invenciones no fueran suficientes, una curiosa combinación de efectos secundarios en las investigaciones de energía libre incluye fenómenos como la transmutación de metales, la formación de nuevos isótopos y, sí, incluso la antigravedad. Efectos levitatorios de discos magnéticos giratorios evocan imágenes de ovnis suspendidos en pleno vuelo. El inventor británico John Searle ha guiado este camino, pero su técnica no es el único enfoque existente. Los notables trabajos del inventor canadiense John Hutchinson han llamado la atención de hombres de negocios y científicos del gobierno desde 1979, cuando comenzó a usar frecuencias electromagnéticas extremadamente altas para transformar la materia de forma muy inusual. Este fenómeno ha llegado a conocerse como el efecto Hutchinson. Los objetos que aquí se ven moviéndose lo hacen a través de una forma de levitación por movimiento de traslación. Esto quiere decir que los objetos se vuelven más ligeros y pueden flotar. El más pesado es el cilindro de bario que se ve aquí, con sus 2 cables salientes. Tiende a deslizarse unos 3 kilos de su propio peso. En física esto se explica como autorresonancia, lo que llaman tensión variante ferromagnética y piezoeléctrica. A través de un amplificador de potencia y bandas anchas y estrechas de energía eléctrica entrando en este cristal. Las aplicaciones avanzadas de esto, usando energía libre, energía de punto cero para accionarlas, serían las tecnologías de propulsión. Esto es un convertidor de cristal que fabriqué hace 1 año para ver si el principio funcionaba y lo ha hecho hasta hoy. Los principios incluyen el efecto Casimir y un tipo de carga de espacio dentro de la tecnología de barrera potencial en semiconductores y una actividad de fluctuación llamada energía de punto cero. La idea es que el material dentro de este tubo interactúe con la acción fluctuatoria de la energía de punto cero. Y pasando a qué aspecto tendría una vez dentro, tengo aquí una pieza de este material, hecha de minerales comunes, sometidos a calor y producida por mí hasta obtener esta pieza. Le hago una lectura aquí. Debería recoger una lectura mayor si le doy en una zona caliente por aquí. Aquí recojo casi medio voltio, como se puede ver. Como se puede ver, no hay baterías en esto ni nada parecido, excepto material cristalino de diferentes configuraciones. Esto es un estado fijo y constante. Es siempre así y ha sido probado durante 1 año y sometido a pruebas. Fue lo que me hizo decidirme a montar el mismo material en cilindros. Hay diferentes cilindros con diferentes mezclas y descubrí que los cilindros sólidos no son tan potentes como este material de aquí o este otro pequeño aquí.
De hecho, este tiene más potencia que esta gran pieza con forma de proyectil de artillería. Lo que quiero hacer es demostrarlo haciendo que genere energía, girando un motor pequeño. Estoy amarrando esto a la base, otro cable a la parte de arriba, y debería girar. Y lo hace. De modo que tienen este tipo de material accionando motores. Evidentemente es un motor muy pequeño esta vez, pero si se aumenta en proporción y se usan mayores cantidades de material, se podrán accionar motores de varios caballos de potencia si es necesario. Hutchison espera que su sencillo método para producir cristales convertidores de energía, hechos a mano y en casa, atraiga inversores capaces de ver el potencial de baterías permanentes que no necesiten recargarse. No tóxico, que se interconecta con la energía de punto cero en el espacio y el tiempo. Los experimentos más espectaculares de Hutchison rozan ya lo paranormal y han generado más que un simple interés por parte de laboratorios de investigación militar estadounidenses. Hemos tenido unas 750 demostraciones de levitación y movimientos de traslación, muestras de metal haciéndose pedazos, cambiando a metales transmutados y desconocidos, cierta variedad de efectos poco claros, madera impregnándose en el metal, otros objetos también. Campos magnéticos monópolos descritos en varias revistas. Una gran cantidad o caja de Pandora de diferentes tipos de efectos al margen de la comunidad científica. En esta serie de videos extraordinarios grabados por Hutchison, vemos qué ocurre cuando afina con precisión las frecuencias electromagnéticas dirigidas a objetos en su garaje. A nivel subatómico, siento que se activa un cambio de dimensión a través de electrostática muy convencional. Uso campos de radiofrecuencia y ondas Tesla, las cuales forman una chaveta u orificio de entrada que abre otra área del espacio-tiempo, que puede activar los campos de energía de punto cero y reacciones interdimensionales como las ondas gravitacionales y ondas de tiempo, o cronos, si lo prefieres. Quizás estemos tratando con cronos y gravitones, que son partículas que estén causando una distorsión de alguna forma, lo que provoca que los objetos simplemente se despedacen, vibren u oscilen en el centro. Lo mismo ocurre con barras de acero, que pueden despedazarse o volverse ingrávidas. Aquí vemos un helado en un vaso de plástico. Y finalmente una bola de cañón de 32 kilos.
Lo que resulta tan interesante como frustrante de su invención es que utiliza una combinación de bobina Tesla y Van de Graaff para producir sorprendentes experimentos de elevación. En un caso, por ejemplo, logra levantar un rodamiento de 9 kilos hacia el techo usando únicamente campos magnéticos. Cuando analizamos esto, encontramos una gráfica de posición versus tiempo, otra de velocidad versus tiempo, pero al analizar la aceleración versus tiempo, aparece una línea recta creciente. Como científicos, nos vemos forzados a admitir un tercer efecto derivado que, a mi modo de ver, apunta a una nueva fuerza anómala que llamo hiperfuerza. Para obtener una línea recta y plana en una aceleración constantemente creciente, es necesario derivar. Así, el efecto Hutchinson ha sido utilizado como punto de referencia para comparar otros dispositivos de propulsión de alto voltaje, electrogravedad, en otras palabras. Ahora que hemos presenciado el imponente potencial de estas revolucionarias nuevas fuentes de energía, comienzan a emerger preguntas interesantes. ¿Cuáles son las consecuencias para el medio ambiente, para la propia estructura del espacio-tiempo, una vez hayamos comenzado a aprovechar estas poco comprendidas fuerzas a nivel planetario? ¿Se acuerdan de la promesa de la energía nuclear? ¿Que la energía sería demasiado barata para poder medirla? ¿Existen inconvenientes en explotar energía libre que no seamos capaces de predecir hasta que pueda ser demasiado tarde? Hoy en día existen efectos que apuntan a principios básicos que rigen todo, incluidos la mente y su conexión con el cuerpo. Por ejemplo, si se generan pulsaciones extremadamente poderosas de lo que se denomina potencial escalar magnético y se agita con suficiente intensidad, se altera el flujo normal y suave del tiempo. Lo que realmente ocurre es que se rompe la conexión entre cuerpo y mente. Al sacudirlos de esa manera, se separan uno del otro, lo que implica una muerte instantánea a todos los niveles. Muere cada célula, cada germen, cada paramecio, cada virus, todo el cuerpo muere. Por lo tanto, si se piensa en la energía en términos tan amplios, es imprescindible ser extremadamente cauteloso. No se puede actuar de cualquier manera, ya que se corre el riesgo de generar efectos terribles. Esta tecnología tiene limitaciones claras y riesgos evidentes que deben ser comprendidos. Existe un riesgo en el cual, si extraemos demasiada energía de punto cero, entonces, evidentemente, estas cosas pueden calentarse y explotar, algo que pasa algunas veces con mis aparatos. Esencialmente es una tecnología interesante en la cual implicarse, pero hay que tomar precauciones. Si estás sacando demasiada energía de punto cero de la fluctuación electromagnética, podrías llegar a tener una pequeña fusión. Un día tuve que limpiar esta área por una pequeña fusión que se produjo. ¿Puede una fuente de energía ser peligrosa? Por supuesto, es energía y por lo tanto potencialmente peligrosa. Tiene doble filo. Debe investigarse con respeto y cautela. He escuchado que podría haber efectos para la salud, tanto positivos como potencialmente perjudiciales. Como todo, puede usarse para el bien o para el mal. Depende de nosotros. Cuando ocurre el cambio de paradigma. Quizás por su tradicional comprensión de fuerzas invisibles como el chi o ki, las culturas orientales, especialmente los entusiastas de la tecnología japonesa, adoptan el concepto de la energía libre. Respetados científicos como Shinichi Seike y Shuji Inumata reciben apoyos considerables por parte del gobierno y la industria. Mientras tanto, los japoneses, por supuesto, están empezando a desarrollar comercialmente varios sistemas. Por ejemplo, un consorcio de fondos japoneses, el trabajo de Pons y Fleischmann. La japonesa Toshiba Corporation está trabajando con Inumata y otras varias corporaciones unen esfuerzos para desarrollar opciones de energía libre.
Y por supuesto, Japón no tiene un gran interés en el petróleo, no tienen una fuente doméstica, de modo que es su interés primordial ser de los primeros en realizar pequeños trastos que sustituyan interruptores magnetotérmicos y motores de combustión interna. Para entender esta máquina necesitas un cambio de mentalidad, un cambio de paradigma. El pensamiento oficial considera solo el mundo material. Pero deberíamos buscar otro mundo, un mundo invisible. Y deberíamos reconocer que el mundo invisible y el mundo material están conectados. Esta energía proviene de otra dimensión. Tendremos realmente una ciencia verdadera cuando sea aceptada por la ciencia, y una verdadera tecnología cuando toda la fenomenología sea rigurosamente elaborada y rigurosamente comprendida. Cuando todos los modelos sean rediseñados de manera que podamos modelar teóricamente y hacer ingeniería de forma adecuada, nos sentaremos y diseñaremos los circuitos y así funcionarán. Cada vez tendremos componentes en la estantería que compraremos, los montaremos y funcionarán. Hoy en día no estamos en esa fase. Hoy en día estamos en la fase del nacimiento del bebé. No estamos en la fase en la que ya es un adolescente corriendo por ahí y jugando a béisbol en el campo. Estamos en el nacimiento del bebé. Y el nacimiento es muy difícil porque está enfrentado a muchos intereses. La comunidad científica ortodoxa todavía se opone firmemente porque creen que son tonterías. Creen que se trata de esta vieja idea de movimiento perpetuo en un sistema cerrado, creando energía de la nada. Fuertes y poderosos en el mundo, que pueden ser los intereses económicos más fuertes del planeta, están firmemente opuestos a ello. ¿Te imaginas lo que esto significaría para las naciones ricas por el petróleo? ¿Te imaginas lo que esto significará para muchas cosas a la larga? Lo que hará realmente es superar la fase del petróleo. Pero la industria petroquímica no desaparecerá. Todavía se necesita el petróleo para ciertos materiales y sustancias químicas, de modo que habrá más y más industria petroquímica, en vez de quemar y desechar el petróleo y arrojar los agentes contaminantes en la biosfera. Muchas cosas se reajustarán. Esto va a quitarles el control a muchos grandes y adinerados magnates que ahora dominan vastamente el mundo económico, y su mundo cambiará. Yo predeciría que lo que va a ocurrir, y veremos si la historia lo confirma, es que cuando estos magnates se den cuenta de que esto es verdadero y de que se puede hacer que funcione, ayudados por Internet, el mundo editorial libre, los ordenadores y demás, ya no podrán ocultar la información por más tiempo. Es embarazoso seguir matando a los inventores. Pararon eso hace unos 15 años. En algún momento se verá una disponibilidad asombrosa de fondos. Cuando los fondos se hagan disponibles, los científicos se convertirán, porque van a donde va el dinero. Son comprados y son pagados. Así de simple. No puedes hacer investigaciones sin tener fondos. Si cortas las subvenciones para investigación, el profesor se queda sin trabajo y deja la universidad. De modo que la ciencia está a merced de los intereses económicos en este país y en la mayor parte del mundo. Donde vaya el dinero, detrás irá la ciencia. Esto hará que los astutos y jóvenes estudiantes se pongan a ello, por fin con algunos fondos para hacer los experimentos, trabajar en sus doctorados y demás. Se verá una rápida asimilación y un avance de lo que en su día fue una ciencia electromagnética totalmente nueva y ampliada. Se llega a un punto en el desarrollo científico donde, a menudo, te enfrentas a problemas y barreras y te sientes forzado a reconsiderar y probar nuevas direcciones. Creo que estamos viendo uno de esos peculiares periodos de tiempo en la historia de la ciencia donde daremos la vuelta a algunos apreciados modelos. No demasiado, pero sí hacer algunos cambios, y estos abrirán la puerta a una enorme cantidad de nueva tecnología en electricidad y magnetismo, en reacciones nucleares, en desarrollo de motores, aplicaciones para baterías, vuelo espacial, quizá en antigravedad. Creo en crear elementos escasos a partir de elementos abundantes.
Creo que acabamos de llegar a un límite en el que el mundo abre una puerta a... ¿Qué? ¿El milenio de la nueva ciencia? Estamos hablando de instrumentos para la vida real. Estamos hablando de experimentos en ciencia que nos están indicando, sin ninguna duda, que tenemos tecnologías que nos permitirán liberarnos de la esclavitud en la que nos sentimos, libres de algunas de estas coacciones económicas que hemos creado para nosotros mismos. Porque si la energía es libre, y lo será en breve, entonces la comida será gratis, la vivienda será gratis, y entonces seremos libres de crear nuestro expresar, nuestros regalos creativos, y no ser como clones. Somos igualmente libres de explorar nuestro yo superior. Va a ser un futuro cercano muy apasionante. El futuro del mundo, visto por pensadores convencionales o incluso por muchos pensadores de gran alcance, es poca cosa comparado con lo que van a hacer la fusión fría y la energía libre. Ningún aspecto de la cultura humana quedará intacto después de esta revolución energética. El mero hecho de que el material que cubre el 70% de la superficie del planeta ahora pueda estar disponible como fuente de combustible, y el hecho de que un inmenso porcentaje de nuestros cuerpos esté compuesto por agua, ¿y esto no es un combustible y una fuente de energía? Esto va a tener implicaciones increíbles en psicología, religión, historia y geopolítica. La imagen de Oriente Medio y la fuerza del interés del petróleo van a verse seriamente alteradas. La contaminación del aire será eliminada en la mayoría de las ciudades que hoy en día se ven afectadas por el motor de combustión interna, y el viaje espacial, que es mi tema favorito, será transformado. A la capacidad de viajar a los planetas y las estrellas se le dará un gigantesco empuje. Un empuje que yo nunca he imaginado en mi vida como ingeniero que trabaja con esas cosas. Algunas personas están diciendo que el título de mi libro, La llegada de la revolución de energía, es un poco aterrador, que esa revolución implica un cambio repentino y radical que sufrirá el status quo y la gente cuyos trabajos dependen de este estado de las cosas. De modo que quizás evolución sea la mejor manera de mirarlo. Pero de una manera u otra, nuestros líderes políticos, los líderes de los negocios y los ejecutivos de compañías de servicio público tendrán que dirigir la conversión a fuentes de energía limpias, y probablemente venga del extranjero y puede que suceda bastante rápido. Yo no estoy realmente preocupada por un cambio radical, porque la gente parece estar prácticamente preparada para un cambio. Mucho miedo, pero también algo de anticipación positiva, y quizás necesitemos deshacernos de lo que tenemos para estructurar un mundo más sano y limpio. ¿Está la humanidad preparada? ¿Tenemos la madurez necesaria? ¿Estamos dándole cerillas a un bebé? Si mantenemos el estado actual de las cosas, estamos condenados de todos modos. Si no somos lo suficientemente maduros para manejar esta energía, tal vez también lo estemos. Pero tenemos una oportunidad. Requerirá una transformación de la conciencia. Pasar del yo al nosotros. Aprender a trabajar juntos. Desarrollar empatía. Y trascender la conciencia egoísta que ha causado guerras y conflictos. Reconocer que somos un solo ser planetario. Solo hemos sido capaces de presentar unos cuantos inventores y sus notables dispositivos en este programa. Hay cientos, si no miles de personas en todo el mundo, científicos, ingenieros y empresarios que están trabajando activamente en este momento, investigando y desarrollando esta estupenda tecnología hasta el punto en que pueda ser engrandecida y colocada en el mercado de forma masiva y exitosa. Estamos en un momento crucial en la historia de la humanidad. ¿Podemos, como sociedad, liberarnos de nuestros miedos asociados con la violencia del pasado y abrazar lo desconocido? ¿Podemos dejar a un lado nuestro rígido escepticismo en favor de un espíritu curioso y de mente abierta?
Nuestra propia supervivencia puede depender de cómo respondamos a estas preguntas. Esperamos haberos ofrecido suficiente información necesaria, a través de la cual podréis basar vuestras futuras decisiones en lo que a este apasionante campo se refiere. Un campo que pronto afectará toda nuestra vida y también el destino del planeta Tierra. Los veré en la meta, la carrera está en marcha. Del Centro de Documentación de Filadelfia. Preguntado sobre si la repentina introducción de su principio disgustaría al sistema económico actual, el Dr. Tesla respondió: ya está rabiosamente disgustado. Añadió que ahora, más que nunca, era el momento oportuno para el desarrollo de nuevos recursos. Traducido y remasterizado por Visión Alterna.